ambientales y sustentabilidad. El día de hoy nos acompañan tres grandes ponentes, expositores. Esteban Daza Ceballos, él viene de la Universidad Central de Ecuador, ahora nos presenta. Mina Navarro Trujillo, ella viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y Carlos Rodríguez Gualeños, de esta universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, Ignacio Chimino. Justo más o menos cada exposición durará 20 minutos, para que después tengamos tiempo de poder debatir, de que nos puedan preguntar todas sus dudas. ¿Nos sirve? Perfecto, gracias. Comentaba que justo cada exposición durará alrededor de 20 minutos, para que después tengamos tiempo de que ustedes puedan preguntar, si tienen algunas dudas, o también puedan tener algún debate justo con los expositores. Entonces, voy a presentar justo a Esteban Daza. Él nos va a presentar, su ponencia se llama 4 tesis para debatir la sustentabilidad en los gobiernos progresistas, caso ecuatoriano. Esteban Daza Ceballos, de Quito, Ecuador. Él trabaja de cerca con las organizaciones populares del Ecuador, indígenas y campesinas, en la construcción de una agenda agraria por la soberanía alimentaria y la agroecología. Es parte del equipo de investigación del Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro del Observatorio del Cambio Rural, OCARU. Es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador y ha hecho estudios de máster de Filosofía y Pensamiento Social en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plazo, Ecuador. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural, Estudios Críticos de Claxo y del Laboratorio de Estudios e Investigación sobre la Agricultura y el Campesinado de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Un poco complicado, pero articulista de la revista de gestión Economía y Sociedad de Ecuador sobre temas rurales y agrarios, entre sus inquietudes de investigación y estudios actuales sobre las relaciones de poder en el agro y la historia del pensamiento. Entre sus trabajos y publicaciones más recientes se encuentran Informe 2017 de acceso a tierra y territorio en Sudamérica, capítulo Ecuador, marzo 2017, La Paz, Bolivia, Pensamiento ético de Francos Otto, Historia y a priori, junio 2017, Quito, Ecuador, y reseña del texto Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario en Ecuador, en la revista Utopía, Flaxus, Ecuador. Le damos la bienvenida, por favor. Buenas tardes con todas y con todos. Digamos, es un reto importante abrir la segunda mesa por la tarde, porque usualmente nos da sueño después del almuerzo. Yo creo que tengo dos retos representar mi ponencia. Una es generar debate a través de estas 4 tesis y la otra intentar que no se vayan a dormir. Entonces, lo que voy a hacer es leer mi ponencia para no perder los pormenores de lo que quiero expresar esta tarde. Y para arrancar, bueno, igual dar las gracias por la invitación y por los esfuerzos que hace la gente que organiza el coloquio y especialmente también al personal administrativo que nos encarga de todos los coloquios. En la ponencia escrita ustedes podrán encontrar la mayor parte de hipótesis y diálogos en extenso, críticos y autocríticos sobre el gobierno progresista del Ecuador entre el 2007 y el 2017, y lo que quiero presentar esta tarde es en el marco de esta administración de poblaciones y de territorios realizada por el gobierno progresista del Ecuador. En la década pasada, insistir en la relación insalvable que durante este periodo se dio entre lo que se configuraba como la lucha contra la pobreza y los derechos de la naturaleza y los pueblos. Para efectos de esta presentación, yo la dividí la ponencia en 4 tesis, ¿no? Entonces, arrancamos. Tesis número 1. Sociedad de mercado y sociedad sustentable en el proyecto agrario campesino. La correlación de fuerzas que constituye el escenario de la agricultura a nivel global se expresa a través de las disputas y tensiones entre la sociedad de mercado, que garantiza la existencia del capital y sus formas de reproducción de la sociedad egoísta, frente a una diversidad de sistemas de valores y principios de valoración humana y de la naturaleza, portadores de un deber ser que cuestionan e impugnan el ser del capital. Dicha disputa, durante los 2 últimos siglos, se ha dado en el escenario de la modernidad capitalista que necesariamente busca encubrir su amoralidad, antihumanismo y el temor a lo desconocido, lo otro, la naturaleza, a través de la conversión de intereses individuales en valores morales universales, cuya estrategia se presenta
en sociedades como las latinoamericanas a través del discurso pragmático de la necesaria explotación de los recursos, hombre y naturaleza, en nombre del desarrollo y la lucha contra la pobreza. En la sociedad de mercado capitalista, la individualidad como forma de ser del hombre moderno se convierte en la mediación del ser humano como mundo, del ser humano como naturaleza, y es este interés individual el que media la orientación de toda acción social. El interés desplaza, por lo tanto, los valores y aquella ética que no tiene como horizonte la modernidad capitalista, sino la reproducción de la vida. Este interés es el interés de la acumulación del capital que subsume la cotidianidad común en la maraña de la competencia, la explotación, el consumo suntuario y la violación de los derechos de pueblos y nacionalidades. El capitalismo cínico genera coaliciones entre los estados nacionales y las corporaciones multinacionales. Articulaciones que entrelazan una serie de discursos y prácticas que a través de las políticas públicas, los tratados y acuerdos comerciales, etc., que funcionan como mecanismos de gobierno de los territorios, convierten las pretensiones de acumulación del capital en el interés general de las poblaciones, dinámicas que nos han llevado a convivir en un mundo de múltiples crisis financiera, económica, alimentaria, energética y climática, que al parecer se nos presentan como la condición de posibilidad de la existencia de uno de los periodos más agresivos de la sociedad de mercado contra la condición humana. Sin embargo, la humanidad unidimensional como proyecto de la sociedad capitalista encuentra en todos los rincones del planeta aspiraciones emancipatorias y alternativas al modelo depredador. Los constantes cuestionamientos al paradigma del progreso y al desarrollo, a los supuestos universales de la libertad burguesa y la igualdad, y las masivas movilizaciones en contra de la profundización de las desigualdades, de la violencia de género y de las contradicciones sociales y ecológicas, que en su mayoría han sido provocadas por la primacía del interés del capital sobre la forma natural de la vida, crece y se diversifica. Por ejemplo, la agenda de las mujeres contra la violencia de género reconoce y hace suya la lucha por la tierra, el territorio y la soberanía. Ahora bien, durante las dos últimas décadas de post-neoliberalismo, América Latina ha sido territorio de movilizaciones y disputas por la reprimarización de la economía y la política como modelos de acumulación. Es en este tiempo que el progresismo ha mostrado su rostro atractivo como vía para salir del subdesarrollo. Hemos visto como algunos de sus gobiernos han optado por profundizar la explotación de los recursos materiales, hombre y naturaleza, como medida para la generación de rentas. En países como el Ecuador, la profundización del extractivismo en el sector agrario y en general en todo el sector primario de la economía ha sido el resultado de la primacía del capital revestido de discursos democráticos, estrategia que termina por desplazar de los sentidos populares aquellas plataformas de lucha a favor de la condición humana y de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, y a pesar de este contexto conflictivo, aquellas otras formas de hacer agricultura, como la agroecología, que operan entre los mecanismos de exclusión e inclusión que propone el capital, a la vez que les sirve como ejes constitutivos de su resistencia, constituye un proyecto alternativo y abierto que le apuesta a las sociedades sustentables. Son estas otras formas que construyen subjetividades como la agricultura familiar campesina y comunitaria que le disputan su sentido y su significado a las propuestas del Banco Mundial y de la FAO, para autorreconocerse como actores que recuperan, que constituyen y resignifican lo otro tipo de relaciones entre el ser humano y la naturaleza, entre los mismos seres humanos y de estos con la política, la economía, la cultura y el medio ambiente. Este otro proyecto se propone, primero, superar la realidad implacable de la enajenación, de la sumisión del reino de la voluntad de la naturaleza a la hegemonía de la voluntad puramente física del mundo de las mercancías habitadas por el valor económico capitalista. Y segundo, desde su perspectiva crítica, afirma valores que son valores en la medida que son compartidos y que unen, a la vez que ponen en tensión aquellos intereses individuales que se muestran como valores generales que dividen y controlan. Es en este marco de la construcción de sociedades sustentables frente a la sociedad de mercado que los proyectos alternativos se encuentran como proyectos totalmente distantes y a veces contrapuestos. Sin embargo, se intercruzan, persisten en negocios. Esta es la característica del agrario como momento paradójico de la modernidad, donde en medio del escenario de relaciones de fuerza entran en tensión los valores de la forma natural de la vida y los intereses corporativos, los anhelos de mejorar la producción y la alimentación
frente al productivismo desmedido, la soberanía alimentaria versus el agronegocio, las estrategias de vida frente al extractivismo humano. La tesis número 2 es bastante más corta, entonces, digamos, pero se dialoga con la número 1 y está donde se llama Noción emotiva de la pobreza y el ecologismo infantil de la sustentabilidad, observaciones al progresismo en el Ecuador. El retorno del Estado significó en el Ecuador, según Alberto Acosta, la recuperación de ciertas funciones estatales perdidas en la época neoliberal. Para el autor se habría rescatado, según su afirmación, el sector de la economía y la política fiscal, además de los elementos importantes de la recuperación del rol de planificación estatal, como una hoja de ruta para alcanzar el buen vivir. La vuelta del Estado se plantea una serie de ejes programáticos que anunciaban la recuperación del derecho de los pueblos a concebir un futuro mejor, futuro que fuera arrebatado por el neoliberalismo. En este sentido, una bandera de lucha que se levanta en el gobierno progresista ecuatoriano es vencer la pobreza y avanzar hacia la democratización de la sociedad. Desde mediados del siglo XX, salir de la pobreza o luchar contra esta ha representado un juego compuesto por dos tipos de agentes, el uno de carácter activo y el otro totalmente pasivo. Por un lado, los salvadores, el Estado, la empresa privada, las corporaciones internacionales, el emprendedor, y por otro, aquellos a quienes se tiene que salvar, los pobres, los indígenas, los atrasados, los agricultores, los no modernos. Bajo esta construcción, durante la época neoliberal, salir de la pobreza comprendía alinearse con la ideología del trabajo, que no era otra cosa que la cosificación de las condiciones físicas e intelectuales de los seres humanos puestas al servicio del mercado. Lo que permitía sostener que la pobreza era el resultado y la responsabilidad de las condiciones culturales de los individuos y que se podía superar solo a través de la ley de la oferta y la demanda. Mientras, en el periodo progresista, 2007-2017 en el Ecuador, el discurso de la pobreza se vuelve imperativo moral del Estado. Dicha responsabilidad se traslada del enfoque del emprendedor y el mercado, época neoliberal, hacia la institucionalidad estatal y sus regulaciones, además de su forma particular de concebir lo público. Será obligación del Estado entonces superar las condiciones históricas de miseria de las poblaciones empobrecidas. La articulación entre la lucha contra la pobreza y esta, como imperativo moral del Estado en el progresismo, determinó una noción de pobreza compuesta por dos elementos. Primero, la identificación de la pobreza como desgracia y drama social, producto de un capitalismo neoliberal y egoísta, y segundo, se construye y difunde una concepción emotiva de la pobreza, que apela a los sentimientos como fuente de la moralidad que legitiman el propósito. Este ejercicio de reconocer la pobreza como problema y drama socioeconómico permite generar una política de justicia social que representó la organización estatal de la caridad, revestida del discurso de los derechos ciudadanos. Es aquí donde se antepone a los derechos de la naturaleza y la autonomía de los pueblos y las nacionalidades el derecho ciudadano e individual de salir de la pobreza, entendida desde el Estado, los organismos multilaterales y las grandes corporaciones transnacionales como el acceso a condiciones básicas de hábitat y mejoramiento de los ingresos económicos. De esta forma, se legitima la necesidad de la explotación de los recursos naturales, suelo y subsuelo, como el mecanismo idóneo para la generación de riqueza que será redistribuida por el Estado benefactor. En este sentido, el retorno del Estado no solo que inaugura un proceso postcapitalista, sino que esta nueva presencia profundiza aspectos modales de la sociedad del mercado capitalista, de carácter extractivo y conservador, mientras que aquellas voces resonantes que denunciaban el modelo fueron calificadas de ecologistas infantiles, transformando la propuesta de la sustentabilidad, el buen vivir y los derechos de la naturaleza en una amenaza para el avance del país. Tesis número 3. La pobreza campesina entre el Estado benefactor y los pueblos atrasados. El retorno del Estado ha traído consigo una reforma institucional que va desde la dotación de infraestructura a las transferencias monetarias,
la presencia del público en el territorio y la producción de sus propios diagnósticos de identificación de las problemáticas. En el caso de la situación de la agricultura y las causas de sus altos niveles de pobreza, el gobierno progresista parte de dos supuestos. El primer supuesto tiene relación con los bajos niveles de productividad en el ámbito. Para justificar tal afirmación, sustentan su argumento con los análisis comparativos entre el Ecuador y otros países altamente productivos con condiciones de inversión, incluso climáticas distintas. Con esto construyen el imaginario del atraso, del peligro, de la inestabilidad, de la crisis y de lo precario de las actividades productivas campesinas. El segundo supuesto centra su análisis en lo que califican como vulnerabilidades de la agricultura. Este supuesto hace referencia a las prácticas agropecuarias de los pequeños productores, de campesinos e indígenas que según el diagnóstico oficial carecen de un control eficiente de plagas y enfermedades, además de señalar que los campesinos trabajan en suelos altamente infértiles y usan semillas improductivas y propensas a la contaminación debido a su mala calidad. En base a estos dos supuestos se construyen los discursos de pobreza en el agro y de la que miles de campesinos serían su resultado. Según el discurso oficial, la pobreza de los agricultores no devendría de la falta de recursos productivos, tierra, agua y semillas, sino de las prácticas no modernas que priman en sus formas de hacer agricultura, llegando a la conclusión que la responsabilidad histórica de la pobreza en el agro se debe a las formas culturales de los agricultores y al modo en que estos enfrentan las transformaciones, pues ellos lo harían desde la resistencia a los cambios y desde su espíritu conservador. De este análisis se desprenden los mecanismos de intervención del Estado para resolver los males del agro y asumir la lucha contra la pobreza como obligación pública, que se ha propuesto la modernización de los comportamientos de los agricultores en la esfera de la economía y la política, es decir, las formas de producción y de producción de la riqueza. En este sentido, dos son las iniciativas que emprende la política pública para reducir la pobreza en el agro. Primero, el aumento de la productividad y segundo, la anulación de las prácticas y formas no convencionales que hacen agricultura por parte de los campesinos. La fórmula estatal para vencer la pobreza en el agro es a mayor productividad y menor riesgo igual erradicación de la pobreza. Dicha fórmula claramente desplaza los derechos de los pueblos para definir sus formas de organización de la vida y los derechos de la naturaleza, centrándose en la energía y la acumulación de capitales para resolver este problema. Ir hacia el incremento de la productividad no es un asunto exclusivo de los deseos colectivos, sino que es el ejercicio libre y democrático, entre comillas, del agricultor que tomó conciencia individual de su situación para hacer uso de sus recursos con el único fin de aumentar sus rendimientos y tener mejores opciones de participación en el mercado. Al mismo tiempo que la transformación que sufren sus formas campesinas de hacer agricultura significa la negación y el autorrechazo de sus propias formas de producción y conocimiento ancestral, dejando o cediendo la iniciativa productiva a la técnica y a la aceleración de los tiempos productivos, volviéndose dependientes de insumos externos para la producción, como son los agrotóxicos, fertilizantes y semillas de alto rendimiento, incluso los transgénicos. Teníamos tres ejemplos de conflictos socioambientales a partir de esta tercera tesis que tiene que ver con la relación de la pobreza y cómo salimos de ella. La primera tiene que ver con las transformaciones normativas, es decir, se crearon leyes de tierra, de agua y de semillas, cuyo centro, cuyo eje era el aumento de la productividad y el desplazamiento de las prácticas como la agroecología, etcétera, por no tener buenos rendimientos. Lo otro son las políticas públicas de desarrollo y lo otro son varios conflictos estructurales. Lo que vemos ahí es el ciclo de la discusión normativa donde tienen las estructuras familiares. Este es un claro ejemplo de conflicto socioambiental en el que los pequeños productores se insertan a la lógica de la productividad, cambian las lógicas del territorio y al final hay un ciclo de plagas, ¿no? Debido a la intensidad del uso de la tierra. Llega la plaga, quiebran sus economías y pierden la tierra. Luego tenemos varios conflictos socioambientales que tienen que ver con el turismo, tienen que ver con los riesgos después del terremoto, que querían desplazar grandes cantidades de personas que vivían en una isla, Quimsacocha, la minería ilegal, Chevron, etcétera, son algunos de los problemas socioambientales generados por la noción de productivismo en la política. Y para terminar, digamos, no todos son malas noticias. La tesis número 4 nos habla
sobre la sustentabilidad y los derechos de la naturaleza como una ética campesina, y voy a agregar algunas cosas para terminar. Aquí hacemos un acercamiento a la propuesta de François Autard, que nos propone una ética, ¿no es cierto?, y la construcción del bien común de la humanidad, el sacerdote belga, con la teología de la liberación, nos permite pensar un postcapitalismo e ir hacia el bien común de la humanidad, que requiere ciertas transiciones, pasar de acciones voluntarias hacia iniciativas sociales y políticas concretas, no de adaptación de las demandas sociales y ambientales, sino de transformaciones profundas en las formas de concebir la humanidad. Precisamente en el Ecuador, las agendas agrarias indígenas y campesinas recogen la propuesta de sustentabilidad bajo criterios del cuidado del medio ambiente y la protección ambiental. Tenemos a movimientos como la Vía Campesina Ecuador, que levanta la agenda de una reforma agraria integral y firma el Acuerdo Soberano por el Buen Vivir Rural, que propone básicamente el cuidado del medio ambiente, la redistribución de la tierra y la construcción del poder popular. Luego tenemos un movimiento que se llama la Cumbre Agraria, donde el eje del movimiento central era la CONAIE, que amenazaba con irse a un paro agrario si sus demandas como la soberanía alimentaria no son tomadas en cuenta, ¿no? Finalmente, estas luchas históricas de las organizaciones sociales para François Autard estarían proponiéndonos lo que se llama la ética de la vida, que propone la revalorización y la construcción de nuevas formas de agricultura, reducir los insumos de nuestra finca y la producción de alimentos sanos y seguros es el eje central de su propuesta. Estas decisiones no solo tienen que ver con la política pública de fomento agrícola o políticas de salud pública, tienen relaciones con edificar una concepción del mundo de la vida en tiempo de la crisis civilizatoria, en tiempos donde el proyecto de la modernidad capitalista se revela en su agresividad contra el ser humano y la naturaleza. Por lo tanto, para finalizar, retomando el pensamiento de Autard, la ética de la vida como principio trascendente y construcción inmanente se materializa a través de una ética institucional y una ética de la sociedad individual y colectiva, ¿no? Para construir la vida, para salvar finalmente el medio ambiente y la protección de los derechos de la naturaleza y así hacia un paradigma postcapitalista. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Creo que no se escucha muy bien, ¿verdad? ¿Ahí ya? ¿No se viene ahí ya? ¿Mejor? ¿Nada? Muchísimas gracias, Esteban. ¿Verdad? ¿Tampoco? ¿El micrófono se escucha mejor? No. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Ahora sí te escucha mejor? Muchísimas gracias, Esteban. Creo que Esteban nos ha dejado un gran panorama sobre qué está pasando en Ecuador, porque justo Ecuador fue uno de los países que puso el debate, un país que aplicó políticas progresistas, entonces nos deja ahí como para debatir solamente un poquito, ¿no? Que hay mucho que debatir de políticas progresistas, Ecuador, principalmente Bolivia, entre otros. No voy a decir en este momento varias cosas, sino hasta el final, para que los puedan ir pensando, porque creo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que cuando varios países hicieron ese giro, pensemos que fue hacia la izquierda, los países progresistas con gobiernos progresistas, o países con gobiernos progresistas, con las políticas, entonces creo que muchos pusimos la ilusión de que podía haber un cambio en América Latina. No significa por eso ni que sean malos ni que sean buenos. Aquí hay muchos estudiantes, también hay profesores, lo digo sobre todo por los estudiantes. Entonces, para que lo vayan pensando, ¿no? ¿Qué pasa con ese giro? ¿Y qué pasa que a lo mejor Carlos va a ir caminando de eso? Espero, no lo sé. Entonces, ¿qué está pasando ahora en nuestro país que va a empezar a gobernar López Obrador? Cuando vemos alguna tendencia, si este puede ser progresista o no. Entonces, podríamos empezar a hacer comparaciones, quizá. Entonces, pero sobre todo pensando en lo que nos deja en este momento justo Esteban, qué estaba sucediendo en Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hasta ahí me quedo, porque si no, no dejo que hablen los demás, y al final ponemos una reflexión sobre eso. Bueno, muchas gracias, Esteban. Presento justo a la doctora Mina Lorena Navarro Trujillo. Ella es socióloga, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Valles Pliego,
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Sus líneas de investigación son despojo capitalista, conflictividad socioambiental, política del común y luchas socioambientales. Coordina junto con la doctora Raquel Gutiérrez y la doctora Lucía Insalata el Seminario de Investigación Permanente, Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. En la UAP también es integrante del Grupo de Trabajo Ecología Política del Extractivismo en América Latina, de CLACSO. También es coordinadora del Seminario de Ecología Política y Extractivismo, Conflictividad Socioambiental, Luchas Comunitarias, también en la UAP. Sus publicaciones recientes son, en 2015, Luchas por lo Común, Antagonismo Social contra el Despojo Capitalista de los Bienes Naturales en México. En 2014, Territorios en Disputa, Despojo Capitalista, Luchas en Defensa de los Bienes Comunes Naturales y Alternativas Emancipatorias para América Latina. En 2014 también, Mujeres Comuneras en la lucha por la reproducción de la vida ante el despojo capitalista y Radiaciones del pensamiento de Silvia Federeche. En 2014 también, Subjetividades políticas contra el despojo capitalista de bienes naturales en México. En 2013, las luchas indígenas y campesinas contra el despojo capitalista en México, subjetividades políticas en la defensa y gestión de los bienes comunes naturales. Vale la pena decir que generalmente, tanto Esteban como en el caso de Nina, a ver, no podemos leer todas sus publicaciones porque son muchísimas, pero bueno, muchas gracias por que nos acompañen. Le damos un aplauso por favor a Nina. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación a este coloquio que me parece que nos convoca, ¿no? En un momento también muy importante para pensar la realidad mexicana y las posibilidades y condiciones, ¿no?, de las luchas por lo común o estas luchas en defensa de la vida, ¿no? Como digamos, este conjunto de procesos comunitarios han reiterado, ¿no?, una y otra vez que lo que está en el fondo, ¿no?, de todos estos conflictos socioambientales pues es la vida misma. Entonces creo que haber convocado a un coloquio sobre sociedades sustentables nos ayuda un poco también a ir produciendo un lenguaje común, pero también dotando, ¿no?, de ciertos contenidos críticos a palabras como sostenibilidad, ¿no?, que creo que es interesante abrir esa discusión en términos de qué estamos hoy entendiendo por sostenibilidad y cuáles son sus contenidos. Entonces, bueno, yo quisiera compartir algunas claves y algunas reflexiones que sobre todo en este espacio del que hago parte, que es el Seminario de Investigación de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político que tenemos en Puebla, que es un espacio colectivo con profesoras, estudiantes, bueno, que hemos venido trabajando algunas cuestiones ligadas a la producción de lo común. Pues sobre eso quisiera hacer, ¿no?, algunas aportaciones al debate, compartir algunos de estos recorridos que hemos venido haciendo. ¿Desde dónde pensar el momento actual, ¿no? Pensando que es un momento muy confuso en términos de sentir que hay una enorme ofensiva sobre los distintos ámbitos de la vida, pero al mismo tiempo saber que también es un momento de desconcierto, ¿no?, en términos de no saber muy bien hacia dónde ir orientando las distintas alternativas, pero al mismo tiempo también un momento de creación, ¿no?, de creación colectiva en términos de que estos procesos comunitarios en defensa de la vida de alguna manera también han ido abriendo o prefigurando o visibilizando un camino de construcción en términos de alternativas o de estas sociedades sustentables. Entonces, en términos de eso, hay algunas claves que hemos venido rescatando de la ecología política y de los feminismos, un poco para poder producir una explicación y un sentido común de este momento tan ambivalente que estamos enfrentando en México, pero me parece que en todo el planeta también, ¿no? Bueno, el campo de la ecología política, como ustedes saben, es un campo que ha tratado de pensar desde un diálogo multidisciplinario la relación sociedad-naturaleza, y uno de los temas que desde nuestro punto de vista son más importantes en este campo en construcción, este campo teórico-práctico, es la convocatoria que se nos ha hecho a producir un desplazamiento epistemológico, existencial, político, en términos de cómo pensar la vida, de cómo situarnos en la vida, también nosotros como parte de ella,
y sobre todo a ir desmantelando el paradigma antropocéntrico y esta separación, ¿no?, que ha producido la ciencia moderna en términos de pensarnos como sociedad, como un ámbito escindido profundamente de la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, este desplazamiento me parece que es muy importante para tratar de situarnos nosotros como especie, como parte de un tejido de la vida, como dice Jason Moore, ¿no?, un ecólogo político, pues que ha venido, ¿no?, de alguna manera insistiendo en la necesidad de construir y también ir construyendo otra forma de pensar la realidad social, no de manera escindida, sino como parte de un tejido más amplio y de una totalidad mayor, en donde nosotros como seres humanos somos naturaleza, y eso nos implica también ir generando pues una serie de desplazamientos y de reorganizaciones de cómo nos estamos situando, no solamente en términos teóricos, sino sobre todo experienciales, ¿no?, vivenciales, y cómo vamos asumiendo y nos vamos haciendo cargo de ese desplazamiento para pensar la vida en un sentido holístico, en un sentido relacional, y nosotros como parte de ese tejido y en interdependencia con otros. Es claro que nosotros como especie no podemos salir adelante y no podemos reproducir nuestra vida a nivel de nuestra sola especie. Necesitamos de otros, necesitamos interdepender con otros para sacar la vida adelante, y eso implica también ver de qué manera nuestra propia experiencia singular como humanos nos sitúa en ese tejido de la vida, y quizá ir desmantelando esta relación jerárquica que hemos ido produciendo con otras especies, y que la modernidad capitalista justamente eso es a lo que nos ha llevado, ¿no?, a pensar una relación jerárquica donde lo humano se ha presentado como el centro y no en términos de una relación de reciprocidad, de codeterminación, en una relación de interdependencia. Pero al mismo tiempo el feminismo de alguna manera también nos ha convocado a lo mismo. Desde distintas corrientes y distintas tradiciones de lucha, los feminismos nos han convocado a pensar las distintas actividades y trabajos que están ligadas a la reproducción de la vida, esos trabajos que han quedado invisibilizados por una división sexual del trabajo, donde las mujeres hemos quedado confinadas al ámbito de lo doméstico, y eso ha significado que esos trabajos que hacemos no hayan sido reconocidos y no hayan sido valorizados y no hayan sido remunerados, y que sin embargo sin esos trabajos la vida no podría salir adelante y el capital tampoco podría reproducirse, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, tanto la ecología política como el feminismo, desde nuestro punto de vista, nos convoca a pensar las relaciones de interdependencia y el conjunto de actividades que son vitales y que son fundamentales para hoy sostener la vida. La clave de la interdependencia nos ha parecido muy importante en ese sentido, porque de alguna manera pensar en la interdependencia, reconocer la interdependencia, nos ayuda también a ir ubicando la calidad de los vínculos que vamos produciendo con otros, las formas y los contenidos de esos vínculos que son fundamentales para interdepender, la interdependencia como una condición de la vida, y entonces reproducir la misma. Y en ese sentido, digamos que en este momento que yo decía, ¿no?, de profunda ambivalencia, creo que lo que estamos enfrentando es un momento, digamos, de profunda fragilidad por la enorme ofensiva del capital, del patriarcado, del colonialismo, ¿no?, de esta amalgama que se va trenzando y que de múltiples maneras va interviniendo el tejido de la vida para apropiarse de la naturaleza. Y cuando digo naturaleza no estoy pensando solo en los recursos naturales, llamados así por ejemplo por la economía mercantil, la economía capitalista, la economía neoclásica, sino la naturaleza en términos de ese tejido de la vida, insisto, donde nosotros también somos parte de eso, ¿no? Y entonces se trata de una apropiación capitalista del trabajo, de la energía, de la materia, que hace parte de ese tejido de la vida. La idea, digamos, de cómo este complejo, ¿no?, este complejo capitalista, patriarcal, colonial, va interviniendo el tejido de la vida, para nosotras es, digamos, ilustrativo pensarlo en términos de separaciones.
La separación ha sido una categoría que se ha revisado o que ha sido planteada por una larga tradición, ¿no?, vinculada a la crítica, a la economía política, y que, bueno, en el Capital hay todo un trabajo de Marx en relación a eso, y nos parece importante revisitar esa categoría porque lo que hemos visto es que el capital necesita separar, intervenir este tejido de la vida, y la separación en ese sentido va siendo una condición de posibilidad de la reproducción del capital, ¿no? El capital y este complejo con el patriarcado y el colonialismo va generando una serie de separaciones. Vemos que está una primera separación que ha sido fundamental, que es la separación de los productores y las productoras de sus medios de existencia, de sus medios de vida, de estas economías de sustento, y que digamos que esta primera separación pues ha dado pie a otras separaciones que, digamos, se van ampliando o se van concatenando una con otra para garantizar la reproducción ampliada del capital, ¿no? Y en ese sentido, el neoliberalismo creemos que es un momento radical de violencia, pero también de profundización de las separaciones sobre el tejido de la vida, y como un momento también extraordinario, ¿no?, de apropiación del trabajo y de la energía de la naturaleza. Y digo extraordinario en términos de un umbral que se ha venido traspasando, en donde ya no es, digamos, es bastante común encontrar esto que se ha denominado también por algunos autores de la ecología política como las formas no convencionales de apropiación de la naturaleza, ¿no? Trabajo, energía, materia. Estas formas no convencionales de apropiación de la naturaleza pues tienen que ver con la ampliación de las fronteras productivas, ir más allá de lo que, digamos, en los regímenes anteriores a donde se había llegado, y en ese sentido intensificar y ampliar, ¿no?, mucho más la lógica de intervención y de separación sobre ámbitos que no habían estado plenamente subsumidos en la lógica del capital, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos asistiendo a un momento también donde la violencia juega un papel fundamental, no porque en otros momentos no lo haya vivido, al contrario, la violencia vemos que es un eje, ¿no?, continuo, inherente de la lógica de la acumulación del capital. No es en realidad una lógica accidental o extraordinaria, sino hace parte de la misma naturaleza del capital, pero claramente estamos asistiendo a un momento donde la violencia se ha intensificado porque la lógica destructiva de este complejo de producción de separaciones es una lógica que a su vez requiere de un enorme aparato y de una serie de dispositivos para controlar las distintas resistencias, los distintos procesos de antagonismo que esta enorme lógica de destrucción va produciendo a su paso. Y en México, bueno, pues tenemos claramente, ¿no?, digamos, a la mano todo el proceso de guerra que hemos vivido en los últimos al menos 12 años de manera muy evidente, y que, bueno, la guerra en este caso pues ha jugado un papel muy importante para legitimar y normalizar el terror, pero al mismo tiempo la guerra como un negocio del capital, ¿no? Y bueno, frente a eso pues hemos visto que en todos los rincones de nuestro país pues han habido una serie de resistencias que se han venido articulando, que se han venido organizando. Ha habido una enorme capacidad del pueblo mexicano, de las comunidades indígenas y campesinas, también algunos segmentos de habitantes urbanos que se van autoorganizando para ponerle un freno, para ponerle un dique a esta enorme ofensiva, ¿no?, de separación, de despojo múltiple sobre los distintos ámbitos de la vida. Este momento de ambivalencia del que yo hablaba al principio, creo que a su vez también contiene un momento cuando yo hablaba de pensar también el contenido creativo, ¿no?, que este momento ambivalente tiene. Creo que es importante, yo en algunos espacios, con algunas luchas comunitarias, lo he, digamos, sentido y he notado esta preocupación de empezar a abrir espacios para también hacer una suerte de balance, ¿no?, de lo que en estos años también se ha venido aprendiendo, pensando que desde la lucha también hay un conocimiento que se está produciendo sobre la dominación, pero también sobre cómo cuidar y hacer sostenible y garantizar
garantizar la reproducción de la vida, ¿no? Y pensando en ese campo de conocimiento que desde la lucha se ha venido procesando, produciendo, ¿no? Y sabiendo que desde ahí hay una experiencia fundamental, yo quisiera plantear algunas dimensiones, ¿no? En términos de qué estaríamos hoy entendiendo por sostenibilidad o cuáles serían esos contenidos que al menos yo veo que desde la lucha se pueden estarle imprimiendo a una preocupación central que tiene que ver con cómo hacemos la vida posible, ¿no? Cómo la cuidamos, cómo la reproducimos. Bueno, a ver, ojalá ya el proyecto nos deje seguir. Y bueno, desde la clave comunitaria, nosotras hemos tratado de pensar y echar luz sobre las enormes capacidades políticas, ¿no? De una diversidad de tramas, ¿no? De tramas colectivas, de tramas comunitarias, que están luchando por garantizar la vida. Esto significa preguntarnos cómo es que los sujetos, cómo es que estas tramas diversas, múltiples, están luchando y cómo están organizando su hacer y su capacidad política para garantizar la vida, ¿no? Y pensando lo comunitario no como una relación ya dada, como una relación estática, como una relación congelada, sino como relaciones vivas que se están actualizando permanentemente, ¿no? Y vemos que este momento de peligro que las luchas comunitarias, que las luchas en defensa de la vida están enfrentando, y pensamos un momento de peligro como muy en términos de lo que Walter Benjamin, ¿no? nos propone, ¿no? En términos de esta amenaza, de esta capacidad destructiva, catastrófica, ¿no? Del desarrollo capitalista, y cómo estos momentos de peligro de alguna manera van alumbrando ciertas capacidades de lucha, ciertas capacidades revolucionarias, ¿no? En términos de también pensar la revolución como el freno de emergencia, ¿no? Como ponerle un límite a este desarrollo que, si no es de alguna manera frenado, obstaculizado, lo siguiente es la barbarie, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este momento de peligro que estamos enfrentando y que las luchas comunitarias se enfrentan cuando se presenta la amenaza de despojo, ¿no? La amenaza de el desarrollo de algún proyecto de infraestructura en sus territorios, este momento de peligro de alguna manera va habilitando la rearticulación o la recomposición de estas tramas como una forma de organizar la vida, ¿no? Y como una, digamos, posibilidad fundamental entonces para seguir garantizando la reproducción de la vida en términos también de lo que se hace y de las preguntas que se producen cuando estos momentos de peligro acechan e incluso cuando estas separaciones se producen, ¿no? Y que hay también después de la separación, después del despojo. Como un compañero de la Sierra Norte de Puebla comentaba, en estos momentos de peligro o de amenaza que ellos han venido enfrentando, hay una pregunta muy importante que se presenta, ¿no? Y que de alguna manera se va procesando a nivel comunitario y que tiene que ver con valorar la vida, valorar la forma comunitaria como una forma de reproducción de la vida, pero también para preguntarse a sí mismos sobre cómo seguir, ¿no? Y cuáles, digamos, son esos contenidos fundamentales sobre los cuales se quiere continuar trabajando, procesando, defendiendo, luchando, y cuáles también se pueden ir modificando, ¿no? A eso, digamos, yo yo pienso en términos de los procesos de actualización, perdón. Y entonces, cuando hablamos de los procesos de recomposición de lo comunitario, un poco es pensar que las tramas comunitarias no son espacios fuera del conflicto, ni que antes de los despojos, de estos despojos, hayan estado viviendo una realidad armónica o no totalmente equilibrada. Al contrario, me parece que estas nuevas separaciones sobre los territorios de alguna manera van iluminando viejas separaciones, viejos despojos, viejos agravios, ¿no? Y mucho de lo que se va poniendo en juego también tiene que ver con una memoria que va iluminando esa genealogía de la cual se es parte, una genealogía de la insubordinación,
Pero entonces, ¿cómo a través de estos momentos de peligro lo que hemos visto es que en algunas luchas comunitarias hay una capacidad de recomponer esas tramas y de alguna manera recomponer los vínculos, los lazos que han venido siendo ya debilitados, erosionados por otros despojos previos que ya se han venido enfrentando? ¿No? Y entonces es pensar en ese sentido la producción de lo común como un tipo de relación o un tipo de actividad que de alguna manera lo que va haciendo es recomponer lo que el capitalismo, lo que el colonialismo, lo que el patriarcado ya ha venido fracturando. Es de alguna manera hacerse cargo de gestionar la interdependencia y hacerse cargo también de ir viendo cómo se puede recomponer ¿no? eso que ya ha sido debilitado o eso que ya ha sido desgarrado por el conjunto de mediaciones que han venido interviniendo el tejido de la vida. Y bueno, como ya me queda poco tiempo, ya no puedo profundizar un poco más en esto, pero quisiera solo para terminar, bueno, decir que hay una serie de dinámicas, ¿no? O de trabajos que se están haciendo en términos de estos procesos de reconstitución de la vida comunitaria y que pasa por el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y de las formas de autogobierno, la reconstrucción del tejido social, el fortalecimiento del vínculo con la tierra, ¿no? Y esta reconexión metabólica, ¿no? Que ha sido o que ha intentado ser fracturada por las intervenciones del capital. También ha habido un reconocimiento del territorio en términos de cómo nuevamente volver a relanzar, ¿no? Formas de control territorial, de reconocimiento de lo que se tiene, de cuidado de lo que se tiene, de lo que se comparte. Y una dimensión que quizás, bueno, en la que yo he venido trabajando más últimamente y que me interesa al menos como enunciar, que tiene que ver con todo el trabajo emocional y de autocuidado y de seguridad, que de alguna manera también las luchas vienen habilitando en términos de ir reconociendo que hay una dimensión interna en juego en el momento del despliegue de la lucha y del antagonismo, y que esa dimensión interna se tiene que cuidar, ¿no? Y que hace parte de esta lógica de interdependencia, de la pregunta de cómo queremos gestionar los términos de nuestra interdependencia, de cómo vamos también reapropiándonos de nuestra propia capacidad política para autodeterminarnos en estos momentos de peligro, pero también más allá de ellos, y que el trabajo emocional, principalmente un trabajo que está también relacionado con las intervenciones de las mujeres al interior de la lucha, se vuelve fundamental, ¿no? Como una dimensión, digamos, de procesamiento de los dolores, de los agravios, de la muerte, ¿no? De todas las emociones que producen situaciones como las que estas luchas están viviendo. Entonces, bueno, digamos, estas son algunas de las dimensiones o de las preguntas, ¿no? De las dinámicas que yo veo que son fundamentales en estas luchas por lo común, en estas luchas contra las separaciones, pero también como luchas que están poniendo en el centro la vida y que de alguna manera eso a nosotros como habitantes urbanos también nos conecta para hacernos la misma pregunta, ¿no? De cómo cuidamos la vida, qué vida es la que queremos sacar adelante y cómo nos hacemos cargo de nuestra propia interdependencia con otros. Gracias. Muchísimas gracias, Mina. Creo que justo igual Mina nos deja bastantes preguntas, porque finalmente lo que hacemos lo hacemos, como ya bien lo dice, desde las comunidades, lo hacemos desde lo común, y bueno, ya estamos aislados de eso, o sea, todo lo que hemos hablado, bueno, ya han hablado tanto Esteban como Mina, es ir pensando desde lo que hace el Estado, lo que también construimos nosotros. Entonces, bueno, ahí les van dejando bastantes preguntas para realmente meternos en el debate. Le damos la palabra a Carlos Andrés Rodríguez Gualeños. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en el Departamento de Producción Económica y del Posgrado de Desarrollo Rural. Actualmente es coordinador de la Maestría en Sociedades Sustentables, tiene doctorado en Ciencias Sociales y Maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Xochimilco, Metropolitana de Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, con nivel 1, es socio fundador de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, AMER, el que fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional del 2015 al 2017,
Fue coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural, Disputas Territoriales, Campesinos y de Colonialidad de Claxo y presidente del comité organizador del 9º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 2014. Ha escrito más de 60 artículos en revistas y libros sobre movimientos sociales, defensa comunitaria del territorio y desarrollo local, además de impartir conferencias en México y América Latina sobre estos mismos temas. Entre sus libros están Geopolítica del Desarrollo Local, Campesinos, Empresas y Gobiernos en la Disputa por Territorios y Bienes Naturales en México Rural. Aquí hay uno, creo. El México Bárbaro del siglo XXI, coordinado junto con Ramsés Cruz, 2013. Defensa comunitaria del territorio en la zona central de México, enfoques teóricos y análisis de experiencias. ¿Te damos la bienvenida, por favor? Muchas gracias a todos y a todas. No sé si se escuche bien con este micrófono. ¿Está bien? Bueno, si no soy yo, cambiamos de voz, es más potente. Ahora sí, creo que está mejor, ¿verdad? Bueno, yo voy a exponer, digamos, una reflexión a partir de, y me da mucho gusto que Esteban Daza y Mina Lorena hayan tratado estos temas que dan pie un poco a la reflexión que quiero plantear ahora. El tema es las luchas socioambientales en defensa del territorio y la sustentabilidad en el sur-sureste mexicano. Y digo que las dos anteriores exposiciones dan pie para el debate porque nos enfrentamos en un momento, digamos, muy especial en nuestro país, donde hay un cambio de gobierno a nivel federal que después de mucho tiempo llega un gobierno, un grupo político que está vinculado, digamos, a la izquierda mexicana y que tiene un discurso que, como Esteban ya mencionaba, puede estar muy vinculado a la idea de los gobiernos progresistas. Digamos, hay, digamos, un primer punto que podemos vernos en el espejo de Ecuador en términos de la idea de enfrentar los problemas de pobreza, exclusión, marginación del país a partir de políticas gubernamentales que tienen una opción preferencial por los pobres. Y, digamos, como Mina Lorena nos decía, también hay un modelo que no es de solamente el periodo neoliberal, es un modelo de larga data que mantiene sus impactos hasta ahora. Es un modelo capitalista, colonial y patriarcal, que no se va a quitar de la noche a la mañana. Entonces estamos ante una expectativa de cambio, pero con una tendencia muy fuerte que va a tratar de evitar que los cambios se lleven a cabo. Y bueno, nos tocó a nosotros estar en este momento histórico. Entonces un poco la ponencia trata de eso, de una región del país que expresa claramente esa situación de exclusión, pobreza y marginación. Y es una región del país que además en este nuevo proyecto de gobierno va a ser atendida de forma preferencial para sacarlo allá. Y lo que un poco les antecedo, pongo antes las conclusiones, el problema es que parece que las condiciones que generaron la pobreza y marginación se van a mantener, a pesar de los cambios en las políticas gubernamentales. Bueno, aquí creo que me pasó un aparatito. Ahí está. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la región sureste, que es un espacio estratégico para los proyectos extractivos en el país. Es la región con mayor, digamos, biodiversidad, mayor cantidad de bienes naturales, bosques, selvas, minerales, petróleo, gas, agua dulce, zonas de viento, paisajes. Tiene todo. Tiene de todo. Como decía Juan Barren en la mañana, esta región tiene la maldición de la abundancia, ¿no? Es decir,
es un lugar de mucha riqueza, digamos, en bienes naturales, pero con la mayor pobreza del país. Digo, nomás por poner un dato, presentamos el libro de esta Yolanda Massieu la semana pasada, lo recomiendo, ya está en la biblioteca, desde la librería, perdón, Mirada de Jaguar, sobre la biodiversidad. Esta región concentra el 70% de la biodiversidad del país. Es el hábitat, no solamente del país, es de toda América del Norte. Es el lugar de mayor biodiversidad de América del Norte. Nomás para poner un dato, ya hablando de otros bienes que les interesa al capital, como el petróleo, el gas, y tenemos también una cantidad importante de recursos e intereses metidos ahí. Esa biodiversidad se expresa en que un poquito más del 15% del sistema alimentario mundial proviene de plantas domesticadas en esta zona. O sea que es una biodiversidad impresionante, pero también es una biodiversidad que ha dado de comer, de alimentar al mundo. Y no podemos explicar esta biodiversidad sin una diversidad cultural. Es donde también hay mayor concentración de pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes. Muchas veces visibilizado en México el tema de los afrodescendientes, pero en Guerrero, Veracruz, es donde más población afrodescendiente hay. Y bueno, eso es muy importante también recalcar. Y bueno, eso se refleja en que en esta misma zona se concentran actividades extractivas. Cada estado que forma el sureste, pues tiene como característica no procesos industriales, no digamos, centros de desarrollo, sino enclaves extractivos. Turismo de playa, Guerrero, turismo de playa, minería es uno de los mayores productores de oro, hidroeléctricas, Oaxaca igual, turismo, minería, las energías eólicas que ahora tienen en jaque a la región, Chiapas, hidrocarburos, ahora con las rondas, con la reforma energética, ahora se está potenciando también la extracción en esta zona. El colmo de produce la mayor cantidad de electricidad por hidroeléctricas, pero los pueblos chapanecos adolecen de electricidad. Bueno, podemos seguir así. Cada uno de los estados, sus principales fuentes de extracción de riqueza están referidos a este modelo que, como decía Lorena, pues campea en todo el país. Y en el siguiente es una gráfica. Los últimos lugares de desarrollo humano en nuestro país pues son los estados, básicamente concentrados, pero no necesariamente los otros estados están fuera, pero en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. De hecho, el índice de desarrollo humano, que tiene una mejor forma de evaluación de la situación de pobreza y marginación, tiene dificultades ya para hacer el conteo, porque recuerden que en el 2015 ya no hubo conteo de población, y entonces tenemos ahí un vacío de datos porque se mantienen prácticamente los datos de 2010, pero ya sabemos que desde el 2010 ahora la situación económica y social de la población pues, fue afectada. ¿Qué quiere decir es esto? Una zona con mucha riqueza, pero con una población que vive en pobreza. Y bueno, en ese contexto, pues es claro que la gente no permanece pasiva. Estos modelos extractivos, estos modelos de despojo, lo que han generado es una serie muy importante de conflictos que se centran en esta defensa de sus bienes naturales, de su territorio, frente a diversos y, digamos, cada vez más agresivos proyectos de despojo. Estamos hablando, por ejemplo, Toledo habla de 420 conflictos
socioambientales. Hace poco el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM hizo un conteo más amplio a partir de 10 tipos de problemática y 560 conflictos se encontró en esta zona en los últimos 15 años. ¿Qué quiere decir? Que estamos frente al conflicto social más amplio difundido en las zonas rurales y periurbanas de nuestro país. No hay otro conflicto en el país que tenga esta expresión de luchas que tengan esa magnitud. Y eso, digamos, lo que nos habla es esto que SBAMPA, Estela SBAMPA, llama un giro ecoterritorial de las luchas campesinas, las resistencias colectivas que hay en América Latina. En la mañana Juan Vargas nos decía cómo en Argentina se está expresando esto, cómo en Bolivia, como en Paraguay, estas luchas también se han venido incrementando ante la agresividad de este modelo extractivo, y en México es lo mismo. Entonces podemos hablar que hay un giro en la lucha social hacia estas formas de defensa del territorio, este giro ecoterritorial que se basa en la defensa de los bienes naturales. Entonces estas luchas socioambientales pues hablarían de esa capacidad que tienen los actores campesinos, indígenas, urbanos, para responder a esas problemáticas ambientales que están planteando relaciones conflictivas y de disputa por los bienes materiales y simbólicos que están en los territorios de las poblaciones. Y, digamos, este tipo de caracterización nos da también la posibilidad de plantearnos no solamente por qué es el conflicto, es decir, el interés de extraer recursos de todo tipo en estas zonas del país, sino de pensar la sustentabilidad, entonces, no como digamos, el discurso hegemónico está queriéndonos hacer creer, esta idea de economía verde, ¿verdad?, donde es a través de ciertos límites que se le pone al mercado que podría haber un desarrollo sustentable, sino que la sustentabilidad es un proceso que va a ser conflictivo, de lucha, que trata de mantener esos equilibrios entre necesidades sociales y la conservación de los bienes naturales del entorno, con formas de organización social y cultural dentro de las condiciones ecológicas y de existencia de vida. Es decir, solamente en ese contexto podríamos hablar de sustentabilidad. Mientras no haya ese equilibrio, esa posibilidad de conservación, donde sean las comunidades las que puedan definir las mejores formas de gestión, de uso, de conservación de las fuentes que le dan vida, pues no podemos hablar de procesos sustentables. Y eso, por eso da esa importancia que tiene la defensa de los territorios, pues lo que permitiría son la continuidad de esos modos de vida campesinos e indígenas que permiten pues esa construcción de la sustentabilidad a partir pues de la decisión y formas de consenso, de la reconstrucción de la relación sociedad-naturaleza, de los modos de producción que no depredan los ecosistemas. Entonces tenemos este extremo que ya se había mencionado, ya también Esteban lo había mencionado, entre las estrategias de vida, aquí yo le llamo la defensa de los modos de vida, y el extractivismo como esa expresión cruel de un sistema económico que no le importa destruir la vida para poder sacar los bienes naturales del entorno. Y bueno, lo que estamos enfrentando es lo que se está enfrentando el capital es a un modo de vida campesino indígena que tiene una raíz histórica gigantesca. Somos culturas milenarias, ¿verdad? Cuando nos hablan de los libros de historia sobre la importancia de las grandes civilizaciones, una de esas grandes civilizaciones es la cultura de las civilizaciones mesoamericanas, que lograron, después de cientos y cientos de años, generar modelos, formas de vida basadas, por ejemplo, en la milpa, el maíz, en la propiedad social, en la organización familiar y comunitaria, en una relación
de más respeto con la naturaleza, una cosmovisión que incorpora la naturaleza a las prácticas de las comunidades como parte de formas de trabajo en conjunto. Y no es menor, en esta zona del sureste viven 5 millones de personas en estas zonas rurales, son más de 50.000 pequeñas localidades, medianas poblaciones, pueblos, ¿verdad? Es una presencia muy importante todavía que tiene esta zona y que tiene esta lógica, esta matriz de vida, ¿verdad? Y un punto muy importante es que 55% de las tierras en el sureste son de propiedad social, ejidal y comunitario. Le va a dar un cariz diferente a estas luchas socioambientales, porque en México lo que se defiende es la tierra y el territorio, porque la tierra les pertenece a los campesinos. En otros países donde la propiedad de la tierra es básicamente privada, hay una defensa diferenciada de eso que consideran como lo que se considera el territorio. Aquí es parte de la vida, parte de la historia, parte de las formas de reproducir a la comunidad. Y lo que está enfrentando pues son modelos de despojo que tienen, digamos, actores fundamentales. No hay que dejar de remarcar que cuando hablamos de despojo no hablamos de relaciones económicas en el aire, son empresas en concreto, son gobiernos que posibilitan eso, que permiten la extracción de determinados bienes naturales. Cuando hablamos de minería, sabemos que es Grupo México, que es Golcor, o cuando hablamos de despojo de agua, es la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Por eso tenemos favorizadas estas botellas de Bonafont, ¿verdad? Porque es parte de esa expresión. Entonces son las empresas las que están buscando estos bienes naturales porque les es un negocio fundamental. Y son gobiernos que también generan las condiciones jurídicas de políticas públicas para que estas empresas puedan funcionar. Cuando hablamos de la reforma energética no hablamos, digamos, de leyes menores, son leyes que favorecen sobre cualquier uso, por ejemplo, en el territorio, en la generación de electricidad, en la transmisión de energía de hidrocarburos, son las que generan las condiciones para que ellos tengan prioridad, a pesar que las comunidades estén en contra de esto. Y esto genera pues un proceso de privatización, de apropiación de diferentes recursos, de la minería, de plantaciones forestales, de desarrollos turísticos, de acaparamiento de agua, etc. Esta expresión de despojo entonces tiene diferentes formas apoyadas en leyes, en actores diferentes. Y en el sureste vamos a ver esto, digamos, no es solamente que tengan esas condiciones, están generando en el sureste pues, una zona que no había mucha minería, hasta, digamos, históricamente la minería, recuerden que es en el norte del país, pero por los precios que hubieron a principios de este siglo tan altos de minerales, pues ahora sí les interesó ir a Oaxaca, ir a Guerrero, ir a Puebla a extraer esos recursos naturales. Y eso que ha generado unas contradicciones muy importantes. En Chiapas, por ejemplo, en toda la zona de Motocintla, Atoyaco, Escuintla, están extrayendo o queriendo extraer titanio, pero ahí hay una defensa férrea que no están dejando subir a los técnicos y que las empresas mineras empiecen a sacar ese minero. En la Sierra Norte de Puebla, en la costa montaña de Oaxaca, en la Sierra Juárez de Oaxaca, hay también experiencias de este tipo, donde son comunidades que a partir de sus formas de organización comunitaria deciden en la asamblea parar estas mineras, porque saben la destrucción que va a tener la minería si lo abierto, como se debería dar en la montaña. Y hay algunas regiones, como en Guerrero, en la zona de Escala, en Córcula, donde pueden hacer algún tipo de arreglo
con las empresas. Bueno, vas a explotar la minera, pero vas a pagar una renta o vas a hacer algunas leyes de regulación. Digamos, la minería se ha convertido en uno de los problemas extractivistas tal vez más se ha discutido en el debate público, pero porque tiene una base, digamos, antagónica. Donde hay minería, no puede haber vida campesina. La minería es el abierto, lo que genera es una destrucción masiva del entorno, donde ya no podrá haber siembra de maíz, donde no va a poder haber vida comunitaria. Lo mismo pasa con los proyectos de infraestructura. El proyecto de infraestructura, como las hidroeléctricas, como los generadores eólicos, como los aeropuertos, ¿verdad? Ahora que está en esta discusión, están también en ese mismo debate. Aquí hay una resistencia muy fuerte, tan fuerte es la resistencia que todos los proyectos hidroeléctricos que se han querido construir en los últimos años en el sureste han sido parados por la resistencia de la gente. La Parota tal vez es el caso más conocido, pero el Paso de la Reina, ahora la pequeña hidroeléctrica privada de Puebla 1 también han sido paralizados. Entonces, aquí nos habla que también las comunidades han adquirido una gran conciencia sobre eso y que estamos ahora viéndolo también en la discusión del nuevo aeropuerto. Y finalmente yo traigo esto, tal vez no muy conocido dentro de estos procesos de despojo, pero las plantaciones forestales, comerciales, también tienen un impacto muy importante en el medio ambiente, requieren cientos de hectáreas. De hecho, las plantaciones forestales son las propiedades agrarias más grandes que se permiten en México, 20.000 hectáreas. Claro que para Argentina eso es una cosita de nada, ¿verdad? Pero 20.000 hectáreas aquí donde el límite agrario son 100 hectáreas para la agricultura, para la ganadería un poco más, pues evidentemente representan la gran propiedad en México. Y esto lo pongo, un poco ya pasando a las conclusiones, es, digamos, en términos de las luchas socioambientales que se presentan, que muestran esta contradicción en el modelo, con el modelo extractivo, de despojo, que ha hecho rico a empresas, que ha obligado a los gobiernos a que operen a favor del gran capital. Hay una resistencia social que ha podido atemperar, no en todos los casos, pero ha podido atemperar la agresividad de estos proyectos. Y esto está en la discusión actual, porque de los 25 proyectos estratégicos que se plantea el gobierno López Obrador, 8 tienen que ver con actividades extractivistas. Megaproyectos como el nuevo aeropuerto, el tren Maya, ¿verdad?, transpeninsular, el tren del Istmo, la refinería, la extracción de hidrocarburos, la generación de electricidad, forman parte de este conjunto de herramientas que tiene el capital para, digamos, incentivar, como se dice, el empleo, la riqueza, la modernidad, pero que de trasfondo tiene lo que estas luchas socioambientales han remarcado, que es la destrucción del ambiente, la destrucción de los territorios, la destrucción de las comunidades. Entonces aquí nos planteamos, por eso les decía, es muy importante entonces poner este debate en términos de lo que Esteban también nos platicaba de Ecuador. Gobiernos progresistas que basan sus formas de generar riqueza a partir del extractivismo. No vaya a ser, digamos, que en este próximo gobierno tengamos este desencanto de un gobierno progresista con estos proyectos que destruyan el entorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias otra vez a los tres. Creo que nos dejan muchas cosas que pensar
Nada más voy a decir algunas cosas rápido para dar paso a las preguntas, al debate. Hemos escuchado ya muchos términos, creo que también escucharon en la mañana. Les digo algunas cosas para que se queden pensando. Se ha hablado aquí de capitalismo, extractivismo, principalmente creo que también hemos hablado, bueno, se han hablado del término de riqueza. Yo siempre que escucho el término de riqueza, y alguna vez por ahí estoy viendo aquí a una chica que conozco, el término de riqueza, pienso si tenemos que hablar de riqueza monetaria, natural, cultural, espiritual, riqueza son muchas cosas, bueno, riqueza equivale a muchas cosas, pero siempre la relacionamos con riqueza monetaria. Y creo que no solamente existe esa riqueza, yo hemos visto que existen otros tipos de riqueza. Generalmente creo que los gobiernos en nuestros países, en toda América Latina, afortunadamente tuvimos aquí también a Esteban, que nos habló de Ecuador, después justo Nina y Carlos nos hablaron de México, los gobiernos se han avalado en ese tipo de riqueza, en la riqueza monetaria, para también utilizar otros términos como progreso, bienestar, y para decir que van a combatir la pobreza a través del extractivismo. Creo que el extractivismo lo que ha generado este nuevo modelo es un rompimiento del tejido social, ha creado conflictos socioambientales, problemas en la salud, problemas laborales, violencia, y justo también lo decía Esteban, lo que han hecho es modificar normas y a través de ello, por lo menos en nuestro país, también la Constitución. Y bueno, Ecuador y Bolivia modificó la Constitución diciendo que iba a ayudar a la naturaleza y finalmente tampoco lo hicieron, ¿no? Bueno, creo que hasta traicionaron a algunos pueblos indígenas, habría que ver las diferencias. Solo también para intentar resumir, hoy en la mañana leí una noticia que Bimbo, ayer en la mañana, que Bimbo decía que creía que iba a haber muchas modificaciones en este nuevo gobierno porque se está hablando de energías limpias y por el ejemplo que ponía Carlos, la energía eólica, principalmente del istmo de Tehuantepec, principalmente es para las empresas, por ejemplo ellos para Bimbo u otras empresas. Seguramente lo mismo pasará en otros países de América Latina. Y para culminar con algo que nos decía Nina, que me parece muy importante, finalmente creo que hay que reflexionar en qué están haciendo las comunidades, de qué forma se están autoorganizando, y que casi siempre en todos estos megaproyectos o proyectos extractivos, quienes pierden son las mujeres. Hay una división también del trabajo, y hay una división también de las resistencias que pasa con las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? Ya nos pone el ejemplo también Carlos, ya nos dice que hay 25 proyectos, ¿no? Nos habla prácticamente de todo, nos comenta algunos de ellos, y bueno, por ahí también en este nuevo gobierno se está hablando también de minería sustentable. Entonces, bueno, todas las 1000 hectáreas también que se van a plantar, en algunos de los otros que nos está mostrando aquí. Entonces creo que sí es momento como para dejar abierto el debate, para discutir, para que ustedes hagan todas las preguntas y dudas que tengan por ahí, ¿de acuerdo? Entonces adelante, si alguien quiere pedir la palabra. Ahí tenemos una, ¿les parece si vamos juntando como unas, ¿cuántas? ¿3? ¿4? ¿5? 4. Adelante.